días. ¿Cómo están? Hago así porque los veo. Estaba aquí adelante. Cuando llegué no había nadie. Entonces los estoy conociendo. Es chévere conocer. Estoy súper feliz de estar aquí. Ya más o menos Ivonne me presentó, pero quiero presentarme mejor. Yo soy Laura. Soy cachaquita. Soy aquí de Bogotá, pero no venía hace 10 años a esta ciudad mía maravillosa porque yo ya es en pasado, en Brasil. El Señor me llevó hace 10 años a Brasil a estudiar, me quedé trabajando allá. Entonces, digamos como que ya tenía una vida allá en Brasil. Hace un año el Señor me dijo, es hora de volver para casa. Esas instrucciones que uno no tiene ni propósito, ni plan, ni ganas, ni nada, porque pues digamos como humanamente 10 años ya da para formar una vida ya y todo. Y me vine por obediencia. Realmente yo sé que en el Señor uno siempre obedece por propósito, porque el Señor nunca habla por hablar, pero yo humanamente no veía propósito ninguno en volver. Aquí está mi familia todas de Bogotá, pero en pandemia cada uno se fue para una ciudad. Entonces en Bogotá no tenía nadie, que era digamos mi ciudad. Entonces llegué a la ciudad de mis papás temporalmente ahorita, que es Ibagué. Estoy viviendo allá en ese calorcito de Licia. Y a los pocos el Señor ha ido revelando día tras día su propósito, y uno de los propósitos de Vuelve a Casa era estar aquí con ustedes. Entonces me alegro mucho que el Señor, si Él avisara, tal vez uno tenía el chance de decir no gracias, pasa de mí esta copa, de volver porque no tenía propósito aquí. Pero por eso es que a veces el Señor no avisa nada. El Señor no avisa porque dice, Laura me va a hacer pataleta, entonces mejor. Yo sé que ella es obediente, sí, sin explicaciones. Y gracias a Dios, de verdad que estar aquí en mi país y en mi casa nuevamente es muy chévere. No ser extranjera es una delicia. Aunque ya de una vez les digo, durante la charlita que vamos a tener, me perdona, mi español yo todavía siento que mi español está muy golpeado por el portugués. Entonces si digo alguna cosa mal conjugada, alguna palabra que no existe, hágame caras así y yo reevalúo a ver qué fue lo que yo hice mal, ¿vale? Bueno, entonces ¿todos trajeron su Biblia? Qué bueno ver Biblia de papel aquí. Vea, Biblia de papel, usted la raya, usted resalta, usted coloca ahí lo que el Señor le habló. No hay nada como una Biblia de papel. Y no hay nada como un papel. Yo amo la tecnología, no la sé hacer mucho, pero cuando usted escribe, su cerebro se activa totalmente. Cuando usted escribe en pantalla, se activa una parte. Cuando usted escribe en papel con esferito, se activa todo, o sea, su atención se activa mucho más. Por eso es que todas mis prédicas están aquí. A veces las paso a computador cuando es necesario, pero para mí el cuadernito activa mucho más lo que tiene que activar. Yo estudié psicología, soy psicóloga, trabajo en eso. Y hace algunos años el Señor me enseñó y me sigue enseñando con su Espíritu Santo y con mis pacientes a cómo la Biblia es casi un manual de psicología. La Biblia es muy científica y uno no se había dado cuenta, porque nos han enseñado mal diciendo que la ciencia va para un lado, la fe por el otro, y la Biblia es escrita por seres humanos y entonces no tiene ni lo divino ni lo científico, sino que es un libro de la persona que quiere creer. Y no. Si usted primero cree en Dios y cree que la Biblia es la palabra del Señor y usted lo lee con ojos, yo obviamente estudié para eso, entonces mis ojos ya son muy clínicos y mis ojos ya son muy psicológicos. Cuando leo la Biblia encuentro mucho de lo que me enseñaron en la universidad, de lo que sigo aprendiendo en consultorio, haciendo cursos, en fin. Entonces, si me va a escuchar también haciendo esta mezcla de psicología con la Biblia, disfrúteselo mucho porque tal vez usted nunca lo ha escuchado de esa forma. Entonces vamos a abrir en Mateo, si fue la cita que les di, ¿cierto? El título es De la uva al vino. Soy malísima poniendo títulos, pero como me piden en todas las iglesias, entonces yo digo, una frase bonita, me parece que es bonita. De la uva al vino. Vamos a abrir entonces en Mateo 9.
Vamos a abrir desde el 14 y vamos a leer hasta el 17. Estas son unas historias, esos son unos versículos que yo digamos como que ya había leído siempre, y me da la impresión que Jesús siempre cambia de tema cuando le preguntaban algo. Jesús es como medio experto de responder algo que no le están preguntando, y para él quedó respondido, y uno queda loco leyendo algunas veces, pero ¿cómo así que ellos quedaron satisfechos con una respuesta que Jesús les dio que no tiene nada que ver? Y esta es una de esas, porque nos vamos a dar cuenta que los discípulos de Juan y algunos fariseos les preguntaron sobre el ayuno, y él termina hablando sobre ropas y odres y vino y uvas, o sea, no tiene nada que ver aparentemente. Pero entonces vamos a leerlo. Dice, ¿ya lo tiene ahí? Dice, entonces los discípulos de Juan vinieron a preguntarle, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no? Y Jesús respondió, ¿cómo pueden los invitados del novio estar en luto mientras el novio está con ellos? Vendrán días cuando el novio les... Perdóname, es que estoy traduciendo el portugués, porque yo no tengo Biblia en español. Gracias. Yo sé leer, lo que pasa es que no he comprado Biblia en español. ¿Cuándo es? Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Ya vemos aquí que quien le preguntó quién era, personas que uno moralmente podría decir que son buenas, que son los discípulos de Juan. ¿Sabe quién es Juan, cierto? Juan el Bautista era el primo de Jesús. Él era una persona, y ya creo que en este momento ya no existía, había sido muerto, pero Juan era una persona totalmente, en nuestras palabras diría, súper cristiana, ¿sí? Súper de Dios, era el profeta que profetizó a Cristo. O sea que los discípulos de él tenían una buena doctrina, ¿sí o no? Entonces eran personas moralmente buenas y espiritualmente buenas, pero también les preguntó los fariseos, que en ese momento eran reconocidos como las personas más religiosas de la vida, pero por causa de eso, la religión lo que quería era hacer caer a Jesús en una de sus mentiras, porque ellos pensaban que Jesús era un falso profeta. Entonces ellos le hacían las preguntas con una súper mala intención de decir, este man en algún momento se va a equivocar, entonces preguntémosle. Y esta pregunta entonces viene en nuestras palabras, tanto de buenos como de malos, ¿sí o no? Entonces le preguntó, me pierdo aquí, ¿por qué tus discípulos ayunan como nosotros lo hacemos y los fariseos también? Y Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están en luto mientras festejan con el novio? ¿Quién era el novio? Él se está refiriendo de él. Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, y ahí comienza medio a cambiar de tema aparentemente, ¿quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? ¿No le parece que Jesús como que se despiruló del tema? da una sensación de, pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. La voy a leer aquí. Nadie remenda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa el vino nuevo en odres viejos. De ser así, los odres se reventarán y el vino se derramará y los odres se echarán a perder. No, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. ¿Usted le responde la pregunta que los fariseos hicieron con esta respuesta? No, parece que bueno, listo. Se volvieron y quedaron en las mismas. Pero vamos a explicar un poco, y para esto me pasó algo muy especial y muy curioso, y es cuando estaba orando por ustedes en casa y decir, Señor, no los conozco muy bien como iglesia, pero tú sí los conoces, que quieres realmente hablar con ellos. Y Él me trajo a memoria la respuesta de Jesús. Y en ese momento yo no había ligado en mi cabeza que era la respuesta del ayuno. Cuando abrí la Biblia y me caí en cuenta y relacioné, comencé a preguntarle al Señor que tiene una cosa que ver con la otra. Y Dios me habló mucho sobre ustedes y me traía siempre esa palabra, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo.
algo nuevo. Y el Señor conoce muy bien la historia de ustedes, de familia, de la iglesia también, pero ustedes son la iglesia. Entonces el Señor conoce muy bien su historia, sus casas, sus familias, su matrimonio. Entonces en la medida en que usted escuche esta palabra, atesórela. Esto no es teología que usted tiene que aprender. Esto es palabra de Dios que usted se tiene que vestir, que se tiene que comer, que tiene que probar. Porque solamente probando a Cristo uno se da cuenta que Él es una delicia, que uno no cambiaría eso por nada. Conociendo a Cristo por teoría, hay muchas teorías con las cuales uno puede comparar a Jesús. Pero cuando usted lo prueba, usted nunca va a reemplazar algo que para usted es absolutamente delicioso. ¿Sí o no? Entonces, por más que usted ya haya escuchado esa palabra, atesórela, porque el Señor quiere hablar a sus corazones. Entonces el Señor me decía, yo quiero hacer algo nuevo. Y yo me puse a investigar primero la respuesta de Jesús. En relación a la ropa está claro, sí, usted nunca compraría algo nuevo y le pondría un retazo de algo viejo, ¿sí o no? Usted simplemente bota lo viejo y se compra algo nuevo. Si a usted se le rompe un pantalón, usted no va a comprar una tela, se la remienda y ya dice, uy, ya me quedó lindo, es un pantalón nuevo. ¿Cierto que no? Eso es algo muy obvio. Pero me llamó la atención del vino. Entonces yo me puse a investigar sobre que, si tienen en memoria qué son los odres. No es tanto eso. ¿Sabes que parece un riñoncito con la tapita? Es exacto, como una bota, eso. Y los odres en ese momento, ya hoy no se hacen así, hoy se ponen en barriles, pero en ese momento se hacía así. Y en ese momento la elaboración del vino era muy chinomática, ¿sí? Muy orgánica, muy natural. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos cogían la uva y la uva en ese momento era un fruto muy especial. Eso significaba abundancia, significaba riqueza, delicia, ¿sí? La uva era un fruto muy cuidado para ellos. Inclusive en el Antiguo Testamento el Señor se refirió a la uva para como relacionar la riqueza, la abundancia del pueblo, la producción del Señor. Entonces la uva era algo muy especial. Y en ese momento se dieron cuenta que cuando la uva se exprimía y se hacía el proceso que vamos a hacer, quedaba el zumo de la uva. Y ese es el vino. Entonces, claramente en ese momento, como hoy, el vino era una delicia y no era una bebida, es decir, era una bebida exclusiva. Era algo muy delicioso en su sentido real de la palabra. Entonces, en ese momento, ellos exprimían el zumo de uva y lo dejaban en un odre, pero ese odre no podría ser cualquier odre. Esa bota, ella tenía el material que era hecha, tenía la propiedad de elasticidad, porque resulta que cuando echaban el vino, el zumo del vino, y lo dejaban ahí, esa botica tenía que estar aislada, porque la fermentación tiene que ser un proceso de tiempo y tiene que ser llevado a una oscuridad, aún así. Usted no lo puede dejar en la luz, por ejemplo, para ser fermentado, porque es un proceso químico, entonces usted lo tiene que dejar apartado. Y en ese momento el vino y el zumo del vino, ella produce gases y produce un resto de químicos. Es un proceso metabólico de levaduras y, en fin, eso es algo muy químico. Y eso comienza a generar muchos gases y esos gases comienzan a expandir. Entonces, el odre tenía que tener la propiedad de elasticidad, porque si eso se expande y el odre no se expande, ¿qué creen que pasa? Se revienta y se echa a perder algo tan caro, porque acuérdense que era muy exclusivo. Entonces la botica tenía que ser de un material que tuviera una propiedad de elasticidad. ¿Qué pasa si lo podrían un odre viejo? Es decir, piense primero en este que era hasta nuevo. Hicieron el vino, ok, se expandió y quedó el vino. Lo sacaron, se lo tomaron, le dieron su uso perfecto. La verdad no sé cuántos usos un odre podría tener, digamos que una, porque si se estira, ya pierde su propiedad. Si lo siguen usando, ya ese odre no tiene capacidad de expansión y se explota. Entonces ese odre tenía que ser renovado todo el tiempo, porque si lo ponen un vino nuevo en un odre viejo, bien como Jesús dijo, se tiran todo el proceso y se daña todo. En el odre viejo, que era lo único que cabía, que podría ser derramado ahí.
Algo viejo también. Podrían poner vino viejo, porque el vino viejo ya no se expande, ¿sí? Que ya no tenga proceso de fermentación. Algo que ya quede estancado, algo quieto, algo paralizado, porque ese odre ya no tiene capacidad de expansión. Entonces podrían poner agua, podrían poner un vino que ya había pasado ese proceso químico. Pero para la elaboración de algo nuevo, tendría que comprar otro odre, hacer otro odre. ¿Ah? Si le dieran a probar un vino, ¿usted cuál elegiría? ¿Uno recién hecho nuevo o uno que está ahí hace rato que ya no se expande y que en ese momento era el recién hecho? ¿Ah? Entonces Jesús dice que el ayuno y la nueva etapa de sus discípulos tiene que ver con ese proceso. Les voy a contextualizar un poco. En este momento Jesús ya estaba en su ministerio, ya estaba haciendo milagros, ya estaba haciendo curas, estaba libertando personas de demonios, es decir, estaba en pleno clímax de su ministerio. Y como les dije, muchos fariseos y muchas personas lo querían echar a perder y otros lo seguían mucho, porque otros decían, este man tiene algo nuevo, una autoridad nueva. Y entonces, en ese momento, él ya había sido comparado. ¿Se acuerdan la escena que Jesús le preguntó a sus discípulos, vengan, la gente qué es lo que dice que yo soy? ¿Se acuerda? Que los discípulos contestaron, ¿qué? Dijeron, mire, ya hemos escuchado que algunos dicen que usted es la reencarnación de Elías, si usted tiene el espíritu de Elías, que usted es Elías. Otros dicen que usted es un buen profeta. Y así van diciendo que usted es famoso, que usted es un buen profeta. Cuando ellos lo comparan con Elías, eso es un elogio en ese momento, porque Elías era el mayor profeta de la ley de ese momento. En ese momento, acuérdense que había la ley de Moisés, es decir, toda la religión que los fariseos tenían, que el acercamiento del hombre hacia Dios era a través de animales. ¿Se acuerda? Todos los sacrificios, Antiguo Testamento es una delicia leer, porque era todo una representación de lo que iba a venir. Y entonces en ese momento el hombre solamente podía acercarse al Señor a través de sangre de animales y una ley y mandamientos. ¿Por qué? Porque el hombre era muy terco en ese momento. El hombre no tenía un corazón de amor al Señor. Lo que el Señor necesitaba desarrollar en ellos era obediencia. Entonces por eso ellos tenían que darle una receta, un checklist para seguir. Así ustedes me van a conocer. Maten animales, cásense de esta forma, críen los hijos de esta forma, cásense de esta forma. Dios tenía que dar todo masticadísimo. Y esto era la religión que en ese momento estaba vigente, era la ley, era todo esto. A partir de Jesús, gracias a Dios, nosotros no tenemos que matar más animales. Gracias a Dios, no sabría cómo ni hacerlo, porque a partir de Jesús, la sangre que era la sangre del cordero antes de una ovejita, ahora la sangre del cordero Cristo. Él es el sumo sacerdote. Y a partir de ahí comienza a cambiar todo. Dijo, miren, ya no quiero que ustedes me sigan por obediencia nomás. Yo quiero que ustedes me sigan por amor. Entonces, vamos a renovar esa antigua ley y ahora va a venir algo nuevo, algo totalmente nuevo que va a centralizarse en Cristo. Ustedes ahorita conocen a Jesús aquí, carne y hueso, pero después, en un tiempito, cuando Él muere y resucita, ustedes van a conocer a Cristo. Cristo es el Cordero, Cristo es aquel que va a morir en la cruz y esa sangre los va a acercar nuevamente al Padre. Y esa sangre les va a dar una pasión por Cristo que ustedes ya no van a necesitar un checklist para hacer unos mandamientos, una receta, sino que ustedes van a tener libre acceso y ustedes van a escuchar mi voz y yo les voy a decir, mira, tú eres tal y tu propósito es este. Y ustedes van a vivir en libertad y mi voluntad va a ser tan grande, tan perfecta, tan agradable que ustedes no van a tener miedo de estar ahí y si me salgo y si no me salgo y qué tal sea Dios y qué tal que no sea, porque ustedes van a tener libertad. Esa va a ser la nueva ley. Entonces yo no me imagino el corazón de Jesús en ese momento diciendo, sí, yo no quiero morir, pero yo quiero morir porque esta nueva ley, este nuevo tiempo va a ser sensacional, tanto para mí, porque Él iba a ser el gran sacerdote, como para ellos, porque van a ser libres. Ellos no van a tener más que estar en luchas. Ellos no van a tener más que preocuparse.
Ellos no van a tener más por qué matar bichos y animales para justificarse. Yo los voy a justificar. Esto va a ser una delicia para ellos. Y entonces, en ese momento, en esa alegría de Jesús, porque Jesús era un man muy alegre en toda su vida en la tierra, vinieron los discípulos de esa antigua ley. Juan, fariseos. Los discípulos de Juan, los fariseos, solo conocían, y todo el mundo en esa época, solo conocían la antigua ley. Y entonces la antigua ley, ya dijimos, ya la explicamos en breves palabras, era todo formalito. Y una de las cosas, una de las formas de las cuales Dios siempre habló con su pueblo para buscar al Señor era el ayuno. Y entonces Juan y los fariseos se acercaron a decir, venga, Jesús como que no cumple mucho el checklist de nosotros, porque él dice ser una persona espiritual y religiosa, pero él no ayuna igual que nosotros, él no se la pasa en las plazas con esas vestiduras elegantes y orando, y él es raro, porque él dice que ama al Señor, que Dios, y habla sobre Dios, y hace milagros en el nombre del Señor, pero no es igual a nosotros. Entonces ellos van con una intención de decir, venga, ¿y dónde queda lo viejo? ¿Usted dónde lo metió? Porque dentro de todo lo que usted ha hablado, usted no habla del ayuno, sus discípulos no ayunan, no están bien juiciositos como nosotros. En otra ocasión le criticaron porque los discípulos no se lavaban las manos, porque en ese momento el lavatorio de manos era un ritual para ellos, porque de ahí venía la santificación para ellos. El estar puro, era todo externo, era todo comportamiento. Entonces en ese momento se les había olvidado todo lo que es carácter, las raíces, el pensamiento, todo lo que es interno para la antigua ley no funcionaba, no aplicaba mucho, porque de hecho el Señor les dio cosas para seguir. Entonces comportarse bien era suficiente. Entonces ellos estaban con esa mentalidad. Nosotros nos comportamos bien, pero sus discípulos no. Ellos inclusive comen los sábados, Jesús. ¡Qué boleta, qué vergüenza! Eso no se hace, eso no está bien hecho, eso no es tan santo. Y entonces Jesús dice, en otras palabras, dice, yo sé que es difícil de entender. Ustedes llevan años en lo viejo. Y ustedes son como odres que ya se expandieron mucho. Si yo les echo algo nuevo, como el ayuno, es decir, si ustedes ayunan en este momento, ustedes van a entrar en un espíritu, van a comenzar a ayunar y van a clamar y van a adorar y van a orar en un entendimiento de lo viejo. Entonces, si ustedes ayunan si mis discípulos ayunan en ese momento, ellos van a ayunar con un entendimiento de que necesitamos hacer un comportamiento bueno, necesitamos ser santos, porque esa era la antigua ley. Y entonces cuando ayunan, en este momento yo no puedo darles nada nuevo, el Señor no puede darles nada nuevo porque ustedes son viejos. Ustedes ya son cristianos de vieja guarda, ya son usados, ya pasaron por duras y maduras, ustedes ya no se estiran más. Ya no va a haber el proceso de fermentación, no va a haber. Si mis discípulos ayunan, se echa a perder todo, porque ellos están aprendiendo lo nuevo. Y cuando yo me vaya, porque Jesús dice, yo soy el novio, acuérdense que en Apocalipsis y durante su vida Jesús también se compara como el novio que viene por su novia. ¿Y quién es su novia? Diga, yo soy su novia. Propiese porque usted es la novia que va a ser rescatada. Y entonces cuando Jesús responde, si ellos están conmigo, esperen porque yo les estoy aprendiendo les estoy enseñando a hacer odres nuevos. Cuando yo me vaya, ahí sí ellos van a ayunar con un entendimiento nuevo. Y entonces ellos van a orar con ese entendimiento nuevo, porque ya ellos no van a basarse en la sangre de la ovejita y del cabrito y yo no sé qué. No, ellos ya van a pensar es en mí. Y entonces cuando ellos ayunen y oren, ya no van a querer ser buenecitos, como ustedes quieren ser buenecitos. Ellos ya van a querer es amarme. Ellos ya van a ayunar y orar porque me quieren a mí. Ya no más en la antigua ley, ya no más en lo usado, ya no más en comportarse bien. Yo quiero que ustedes no solamente se comporten bien, sino yo quiero que ustedes sean como yo soy. Yo quiero que ustedes tengan la libertad de verme
y parecerse a mí porque originalmente ustedes fueron así. Ahora, ustedes, discípulos de Juan y fariseos, ustedes se parecen a la ley. Ustedes son la imagen y semejanza de una ley buena, porque Dios dio la ley. Ustedes son a imagen y semejanza de la ley mosaica, es decir, ok, ustedes se comportan bien, pero a partir del nuevo pacto, ustedes no van a ser más imagen y semejanza de lo que es bueno, malo, sino ustedes van a ser a imagen y semejanza de mí, de Dios, como originalmente ustedes fueron hechos. ¿Se acuerdan allá en el jardín del Edén? Ellos fueron a imagen, el hombre fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y Dios lo amó antes de que Adán y Eva se comportaran de alguna forma. Adán y Eva, ¿cuántos mandamientos tenían? ¿Quién dijo uno? ¿Cuál era? Un mandamiento. No coman del árbol. Yo soy feliz predicando de Génesis. De ahí sale otra predica. Ellos solamente tenían el entendimiento. Solamente. Miren cómo uno desprecia lo que es enorme. Adán y Eva tenían una contemplación directa de Dios. En un versículo da a entender que el Señor caminaba con ellos en el jardín del Edén, es decir, un cuadro maravilloso que Él mismo había hecho y caminaba con el ser humano. Imagínense en esas caminadas qué charlas hubieran tenido. Qué delicia, ¿no? Preguntarle al Señor, venga, ¿y qué? ¿Y esto cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo rojo? ¿Y este bicho ahí, por qué le puso ese pico ahí? ¿Por qué lo hizo tan feo? Hay animales medio feitos. Y esas conversaciones eran directas y el hombre no tenía por qué, necesito concentrarme, necesito un profeta, necesito un sacerdote, No, estaban ahí. Era una delicia ese contacto, era la originalidad del hombre. Cuando el hombre peca, porque violó la única instrucción, vea, ellos tenían casi un continente entero, porque el jardín del Edén era enorme. Y de lo enorme que ellos podían disfrutar, ellos querían disfrutar del menos 1% de lo que sabían que no. Pues, igual usted y yo. Pues tenemos toda una voluntad enorme del Señor, pero vamos a hacer eso que usted sabe que no está ahí. Y uno sabiendo va y lo hace. Misericordia de nosotros. Y entonces en ese momento, a partir del pecado, el Señor dice, mire, el hombre se tornó tan a imagen y semejanza del pecado, tan a imagen y semejanza de sí mismo, de su orgullo, que ahora lo único que quiere es alimentar su orgullo. Porque eso fue lo que Satanás le metió a la cabeza a Adán y Eva, y a partir de ahí a todos nosotros. Usted es lo más importante. Dios no es tan bueno así. Si Dios hubiera sido tan bueno así como Él le dijo, Él lo hubiera dejado comer de ese árbol. ¿Qué tiene diferente ese árbol? Fue hecho por Dios, ¿no? Dios no es tan bueno así. Dios se guarda algunas cosas para ustedes. Y el carácter de Dios fue tan distorsionado en el corazón del hombre que comenzó a ponerse, quitó al Señor del centro y comenzó el hombre a colocarse en el centro. Entonces todo es a partir de mí. Yo quiero que todo me beneficie a mí. Y eso se llama orgullo. Y de ahí en adelante el hombre, si usted lee el Antiguo Testamento, es una guerra del hombre queriendo ser hombre. Intentando recuperar, cuando digo hombre es hombre y mujer, intentando recuperar la delicia que sentía en el Edén, intentando recuperar la alegría que ellos sintieron antes, intentando recuperar el propósito que ellos sentían antes. Lo que pasa es que antes era en Dios. En ese momento es una pataleta de ahogado porque ellos ya no tenían más contacto directo con Dios, entonces lo buscaban ¿dónde? Aquí. Nosotros necesitamos todo el tiempo, yo quiero ser feliz. Y entonces iban y compraban algo, y entonces iban y decían, no, entonces pónganos un rey. Tal vez el rey nos dé la alegría, nos dé felicidad. No, entonces venga, armemos ciudades, hagamos murallas. Todo era una pataleta de déjenos sentir lo mismo. Igual que usted y yo a veces. Probamos cosas, buscamos trabajos, compramos algunas cosas, nos vamos del país, nos devolvemos del país, hacemos 1000 cosas intentando la alegría, un propósito, un objetivo de vida, algo. ¿Por qué? Con tal de que yo me sienta tranquilo y me sienta en paz, eso quiere decir que el Señor está. Pregúntele a Abraham si eso funciona en él. ¿Usted siente paz en matar a su hijo? Sí, amén, gloria a Dios. Entonces es del Señor. Muchas veces uno no siente nada de paz.
pero es del Señor. Porque la paz tiene que venir de Él, no de mí, no de si yo me siento bien y a gusto. Y entonces, ahí el Señor le tocó poner un checklist, y esa era la antigua ley. Porque si no fuera así, el corazón de ellos es tan orgulloso que no me va a amar. No me va a amar. Si yo le quito si yo no le enseño al hombre a comportarse bien, el hombre se va a morir. No tiene salvación porque el corazón de ellos no me ama, no me busca. Entonces, por lo menos del comportamiento, vamos a salvar. Y en la nueva ley, Él dice, ya no más comportamientos, yo quiero el corazón entero. Yo quiero todo el hombre, porque ahora sí, con la revelación de Cristo, de Jesús en la tierra, ellos van a tener argumentos para amarme. Ahora sí ellos no van a ser tan tercos. Ahora sí se van a dar cuenta que todo se trata de Cristo. Y entonces, volviendo a la historia, Jesús cuando dice esto del vino, Él les está diciendo a los fariseos, ustedes necesitan ser renovados. A partir de mí, ustedes no pueden ayunar de la misma forma. Ustedes no pueden seguir orando y ayunando de la misma forma que ustedes lo estaban haciendo antes. Ahora todo cambió. Todo cambió. Imagínense el quiebre de cabeza de todas esas personas religiosas antes. Años yendo a la sinagoga, sacrificando animales, haciendo rituales, porque tenían mil cosas para hacer como rituales. Y llega Jesús y dice, es a partir de mí ahora. Todo es a partir de mí. La quiebra de cabeza fue enorme. Gracias a Dios yo no nací en ese momento, si no hubiera sido una farisea maravillosa. Decir, no me interrumpa mi religiosidad, que esa está funcionando, funcionó durante muchos años. Que llega usted y decir que no se lava las manos, que ya el odre, ya no, que no ayunan. Imagínense, eso parecía Y Jesús, todo su ministerio fue, ustedes van a entender. No se trata ya más de ustedes, van a entender. Y cuando yo leí esta historia, primero pasó obviamente por mí decir, Dios mío, enséñame porque cuántas mañas y hábitos nosotros no tenemos consecuencia de la enseñanza de los fariseos. ¿Cuántas enseñanzas usted, por ejemplo, no escuchó de estoy ayunando por un carro? Estoy ayunando porque mi hijo vuelva. Estoy ayunando por mi matrimonio. Más o menos si usted se pone a pensar, eso es Señor, yo ayuno y sufro y no como mi desayunito riquito y mi almuerzo, pero carrito. Pero mi hijito que vuelva, pero mi matrimonio. De alguna forma, cuando uno se va a la antigua ley, póngase a pensar, usted queda como el centro de todo. Yo te sirvo, Señor, pero entonces tú me bendices económicamente. Ok, yo renuncio al trabajo, pero entonces tú me das el doble de salario, porque es que voy a dejar un salario muy bueno. Y tú, como eres el dueño del oro y la plata, pues yo sé que tú me vas a dar más. Si nuestro corazón lo hace como la antigua ley, que era solo comportamiento, mi religión se va a tornar alrededor de mí. Por eso es que Jesús dice, dejen a mis discípulos quietitos. Yo no quiero que ellos hagan nada ritual porque ellos no han entendido todavía la ley, la nueva ley, el nuevo vino. Porque esa uva que Él trajo como analogía, esa uva va a cambiar porque el odre tiene que cambiar y el vino va a saber mejor. Y eso es lo que yo siento que hoy, lo que yo entendí y entiendo que el Señor quiere hablar directamente con ustedes. Hay muchas cosas que nosotros seguimos haciendo entendidos en una ley antigua. ¿Y sabe cuál es una ley antigua? No es que yo piense que usted todavía mate animales, espero que no. Pero muchas veces nuestra religión y nuestra relación con Dios se basa en oraciones anteriores, en iglesias anteriores, en pastores anteriores, en prédicas anteriores, en milagros que Dios hizo hace ya muchos años. Señor, como tú lo hiciste así, es que tú me hiciste este milagro la vez hace 4 años, 5 años, entonces yo sigo buscándolo del Señor en el mismo lugar. Yo sigo en esto. Pero es que esta iglesia está haciendo eso. En mi anterior iglesia no era tan así. Porque aquí la música es chévere, pero es que en mi anterior iglesia era una vaina así que uno dice, o al contrario, mi anterior iglesia era terrible. Gracias a Dios yo vine a esta iglesia. Uno siempre tiene una comparación. Siempre uno tiende a comparar cosas.
Cuando usted se relaciona con el Señor a partir de marcos antiguos, ¿usted cree que va a haber un proceso de transformación en ese bodrio? ¿Usted cree que esa uva se va a transformar en vino? ¿O el Señor está diciendo, no puedo responderte, si te respondo te mato, reviento lo que hay en ti porque tú no has renovado tus pensamientos? Tú me sigues buscando en el mismo lugar. Hay muchas veces en los evangelios, yo amo cuando dice eso, que la gente buscaba al Señor, a Jesús, en el mismo lugar que ayer había hecho un milagro. Y ellos llegaban y decían, ¿dónde está Jesús? Si aquí fue que hizo, que multiplicó los peces. Jesús, ¿yo dónde ya estaba? Estaba en otra ciudad ya. Dios nunca se queda parado. Y nosotros a veces somos así. Funcionó de esa forma. Venga, yo me voy a quedar esperando aquí porque aquí hubo la multiplicación de los peces. Aquí fue que Jesús, siéntese que Él va a llegar en algún momento. Jesús resulta que ya tomó el barco, se fue con sus discípulos y ya ha hecho milagros nuevos. Ya la multiplicación de los peces, Él lo hizo 2 veces, no fue igual. No fue igual. Las 2 veces que multiplicó fue diferente. Curó muchos ciegos, curó a los ciegos igual. Fue totalmente diferente. Imagínese si hubiera llegado un ciego, no, ¿qué va a hacer Jesús? A mí escúpame aquí porque es que fulano me dijo que usted le escupió y vio. Escúpame, por favor. Y Jesús, no, pero es que usted no quiere hacer eso. No, pero es que funcionó. Si usted no lo hace así, entonces no le creo. Entonces usted no es bueno. Jesús decía, no, simplemente quiero decirte, sé curado. No, y la escupición. Y el marco antiguo, respéteme, eso es santo. Nosotros a veces estamos tan limitados con el Señor, pensamos que el Señor es así. Y el Señor quiere derramar nuevo, derramar. Y está diciendo, renuévase, Laura. Porque si yo te contesto tu oración en este momento, te mato. Porque el peso de la gloria es tanta que tú ya fuiste tan estirada que la respuesta que yo te voy a dar se va a convertir en una maldición en tu vida. Mira, esa respuesta me la dio Dios hace un tiempo. Yo nunca la voy a olvidar porque lloré como una niña chiquita pidiéndole perdón al Señor. Estaba en Brasil. Después de un tiempo de proceso, de que el Señor me enseñara muchas cosas de Laura, de mi posición, de mi lugar donde debería estar y de la posición del Señor donde debería estar, yo comencé a trabajar ahí y trabajaba en la iglesia. Yo atendía a muchas personas en la iglesia y yo era la única psicóloga en la iglesia. Y ahí no sé si pasa aquí, creo que también pasa, pero cuando hay una psicóloga de una iglesia entera, todo el mundo quiere tener sesión de psicología. Entonces yo tenía una lista de espera gigante y una agenda enorme, pero enorme era que yo me acuerdo y digo, Dios mío, qué locura. O sea, ¿cómo yo sobrevivía a eso? A veces yo me acuerdo que ni siquiera tenía tiempo de ir al baño, porque yo abría la puerta, yo ya tenía que ir al baño y abría la puerta y ya estaban los 2 pacientes siguientes ahí. Yo no, mientras voy al baño, me demoro, atraso y yo en la noche daba clase. O sea, de 6 a 10 daba clase, yo no me podía atrasar en agenda, porque si me atrasaba, no, pues llegaba a la clase. Mejor dicho, eso era una exigencia que nadie me la puso, ni siquiera el Señor. Yo solita, jefe de mí misma, excelente, en la antigua ley, porque ¿qué es lo que uno piensa en ese momento? Yo necesito trabajarle al Señor. Yo necesito hacer. Porque si el Señor me dio esto, pues yo necesito, Él está buscando una sierva en mí. Yo necesito darle y trabajar y trabajar. Si voy al baño, baja mi porcentaje de ser buena sierva. Usted nunca lo verbaliza y lo piensa de esa forma tan ridícula, pero usted se comporta como tal. Me pasó a mí. Y llevé mucho tiempo así. Y me di cuenta que un día, de hecho, yo abrí y le hice la cara a la paciente como, parce, pero ¿por qué llegan tan temprano? No me da tiempo de ir al baño. Yo, no, sigue, no sé qué. Me dijo, no, si quieres ir a tomar un agua, no es que yo hay 5 minutos, por favor, mientras voy al baño, no es que tal. Y ella me miró y me dijo, Lau, pero llevas todo el día atendiendo, ve y tomas, o sea, te doy 15 minutos, hazme una sesión de 40 minutos, tranquila. Yo me sentí como tan tratada como una boba, que yo dije, Dios mío, ¿a qué nivel llegué que los pacientes me tienen que consolar de esa forma?
Me fui al baño y cuando me fui al baño ya comencé a sentirme mal. Ya comencé a sentir yo qué estoy haciendo. Y yo ahorita voy a dar clases, llegaba súper cansada a la casa. En fin, ya comencé a incomodarme de algo que hasta ahí no me estaba incomodando. En ese momento, en ese día, justo había una noche de oración en la iglesia y yo me senté porque ni siquiera podía estar de en pie de tan cansada que estaba. Y yo no sé si a usted le pasa, todavía me pasa una vez que otra, pero en ese momento pasaba mucho que cuando yo estoy muy agotada, lo que hago es llorar. Como que cuando lloro ya me sentí más descansada y simplemente dormí. Yo me senté y como que respiré, dije ya no necesito escuchar, ya no quiero escuchar a nadie más y me sentí tan agotada en ese momento, comencé a llorar, pero no era por nada, simplemente porque estaba cansada. Y llega una amiga y comienza a orar por mí. Y bueno, yo ni siquiera escuchaba lo que mi amiga me estaba diciendo, pero cuando ella se acerca a mi oído y me dice, el Señor te dio una gran bendición y un gran llamado y tú estás siendo diligente. Pero si sigues así, ella no tenía ni idea de nada, pero si sigues así, la bendición se va a convertir en una maldición. Y automáticamente se me vino una película en la cabeza de yo seguir trabajando de esa forma en la iglesia, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, haciendo checklist, atendiendo a toda la gente, dando lo mejor de mí, dando a Cristo, gloria a Dios, pero yo totalmente seca, agotada, teniendo que llorar del cansancio. Esa película se me siguió. En algún momento yo iba a volverme, yo iba a soltar la toalla, iba a enfermarme, iba a rebeldizarme con la iglesia porque me están explotando. No tengo ese corazón, pero ¿usted cree que hubiera sido muy probable que eso pasara? Muy probable. Venga, los pastores se van a mediodía y yo atendiendo sus ovejas aquí. Claro, el corazón del hombre es engañoso. En algún momento me hubiera dado esa calentura. Me hubiera enfermado, me hubiera rebeldizado contra el Señor. De decir, ¿para qué me das este don? ¿Para acabar conmigo? No tengo tiempo de nada, ni siquiera tengo familia aquí, no tengo ni amigos por el trabajo, por no sé qué. El Señor me dio esto como trampa. Y automáticamente me imaginé todo eso en ese momento y comencé a llorar y dije, Señor, perdóname, porque parece que tú me diste un arma, una varita mágica, y yo lo que estoy es enterrándomela. En vez de usarla bien, en vez de ser de bendición. Yo estaba cogiendo la bendición que el Señor me había dado y usándola en el marco antiguo. Comportamiento. En mi corazón era una intención buena. Los discípulos de Juan eran buenos también. Los fariseos tenían una buena intención. Hablemos un poquito bien de ellos, ¿sí? Ellos amaban a Dios a su forma, equivocadísima, súper orgullosos, pero ellos amaban al Señor de esa forma. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien, igual que usted y yo. Muchas veces yo estaba cumpliendo aquí y mi oración era aquí y mi ayuno era aquí. Y el Señor diciendo en qué momento yo voy a responder tus oraciones si tú estás ocupadísima con mis ovejas, con mis personas. Muchas de esas personas que tú estás atendiendo ni siquiera te las di yo. No necesitan de ti, no necesitan una consulta, necesitan de mí. Suéltalas. Señor, pero yo tengo buenas intenciones. De intenciones nadie conoce al Señor. Yo no quiero que tengas buenas intenciones, yo quiero que tengas a Cristo. ¿Y sabe qué es eso? Doctrina básica. Eso es pasar. Mire, antigua ley la conocemos muy bien porque es fácil conocerla. ¿Quién se comporta bien? ¿Todo el mundo? Un adulto obediente es fácil. Autoridades superiores, usted simplemente obedece, facilito. Una imagen de un señor autoritario, jefe, usted obedece fácil. Pero para pasar de aquí a allá, usted tiene que pasar por la cruz aquí. Porque eso no fue un de repente. Cristo murió aquí. Cristo sufrió lo que usted y yo no hemos sufrido. Cristo murió por sus pecados y los míos. Cristo sufrió porque dijo, si la obra queda así, se mata. Se mata solita. Yo necesito morir para que ella sea libre de eso. Para que ella sea liberta de su comportamiento, de sus buenas intenciones. Yo ya no quiero más que ella se mate por querer amarme. Yo quiero que me ame en libertad, atendiendo 1, 2, 3 personas. Pero que me encuentre a mí, si yo tengo que hacer algo, voy a morir por ella.
Y por eso digo que es doctrina básica, porque tenemos seguridad de que usted sabe que Jesús murió por usted. Pero también tenemos seguridad que se le olvida rapidito, igual que se me olvida a mí. Del impacto tan enorme que eso tiene. Jesús murió para darnos una nueva ley, una nueva forma, un nuevo odre. Dijo, saquen todos esos nuevos viejos odres, ya no estiran más. De eso ya no sale vino, hay pura uva. Pero yo no quiero uva, yo quiero vino. El vino en la nueva alianza, la nueva alianza en el nuevo pacto, significa justamente la sangre del Cordero. Es algo nuevo. Ya no es solamente riqueza y prosperidad, es perdón, es reconciliación, es un pacto nuevo. La uva, chévere. El vino, incomparable. Ninguno de los dos es malo, pero hay uno mejor que otro. La antigua ley, buena, había perdón, vigencia 1 año. Había confesión de pecado, vigencia cada vez que usted pecaba, porque cada vez que usted pecaba tenía que lavarse, derramar la sangre, el sacerdote. Lo único que ellos hacían era matar cordero todo el bendito día. Todo el bendito día, eso es leer Deuteronomio, Levítico, Dios mío, ellos se la pasaban untados de sangre todo el tiempo, porque si no eran por sus pecados, eran por pecados del otro. Imagínense cuántas veces un pueblo enorme no pecaba, todo el tiempo. Entonces llegaba, sacerdote, pequé, ay, esta vez me toca matar otro. Entonces venía y mataba. Eso era agotador para ellos, agotador. Vigencia de la novedad, nada, segundos, minutos, días, años. Nueva ley, vieja ley, antigua ley funcionó. Gloria a Dios, por un tiempo. Pero esto no nos perfecciona, porque nosotros seguimos siendo humanos. Y seguimos siendo pecadores y la naturaleza pecaminosa de allá don Adán y doña Eva continúa saltando en nuestro corazón y continúa exigiéndonos, mírese usted, sienta paz usted, todo importa, pero con tal de usted ser feliz, la felicidad, el autoestima, la meditación, el grande yo soy. Eso es lo que mi corazón y el suyo desea todo el tiempo. Por eso es que Jesús dice, yo conozco que ellos son barro. Por eso cuando yo venga y haga lo nuevo, esto va a cubrir eso y de aquí en adelante. Eso no va a tener vigencia, eso va a ser eterno. Porque yo no estoy haciendo del barro oro, el único oro soy yo. El barro sigue siendo barro, por eso es que yo lo abrazo, por eso es que yo lo perdono, por eso es que eso no va a tener una fecha de vencimiento, va a ser eterno. Y entonces Laura tuvo que pasar de aquí a decir, Dios funciona. Dios, no tengo otro trabajo, ellos no tienen otro psicólogo, yo estoy haciendo cosas bonitas, chéveres, la iglesia se está despertando, gloria a Dios, pero yo sé que esto no es lo bueno, lo perfecto ni lo agradable. Esto es chévere y la gente se está conformando y consolando con eso. Esto no es pecado, pero aquí si tú derramas un poquito más de gloria, si yo estoy llorando en una silla, en una oración, imagínense si Él me da un poquito más de gloria. Me mata. Si me dice ahora, Lau, ya no son pacientes, es una iglesia mayor, es una iglesia entera. ¿Usted qué cree que pasa conmigo? Sacan de suero y de todo. ¿Por qué? Porque no sé lidiar con lo poquito que Él me dio en ese momento. Porque si Él me responde, me mata. Porque aquí yo estaba orando, Dios, dame lo nuevo, dame más de tu espíritu, dame. No tenía dónde más estirarme, ya no tenía más. Y el Señor decía, pasa para lo nuevo, renuévate. ¿Y sabe cuál es el problema? Que como nosotros no conocemos allá nos da miedo. Nos da miedo de formas nuevas. Nos da miedo perder dinero, nos da miedo perder. Al hombre le da miedo perder. Yo tenía una agenda llenísima. ¿Y qué tal no tenga más agenda? ¿Yo qué hago? Yo no estoy en mi país. ¿De dónde va a sacar dinero? Y los pastores que dirán de mí. Y qué boleta porque ellos trabajan todo el tiempo y que yo pida un descanso. No, van a decir que yo soy re débil. No, y hay un resto de argumentos que su corazón pecaminoso dice, no lo hagas. Eso no es del Señor. No coincide con lo bueno del Señor. Y entonces ahí es donde usted tiene que cerrar los ojos y decir, esta cruz tiene que tener efecto en mí. Esa nueva alianza tiene que funcionar. Así como funcionó esto, eso tiene que funcionar. Y entonces
cerré los ojos, pasé por la cruz y dije, Señor, gracias porque no tengo que matarme yo para atender a la gente. Esa gente es tuya. O sea, la iglesia es tuya, todo es tuyo, mi trabajo es tuyo, el dinero es tuyo, todo es tuyo. ¿En qué momento me creí que algo me pertenecía? ¿En qué momento pensé que la fuente de provisión era esa? ¿En qué momento pensé que la gente dependía de una sesión? ¿En qué momento? Perdóname, porque me estaba apropiando de algo que no es mío. Mi salario no es mío, mi calidad de vida no es mía, mi salud ni siquiera es mía porque el cuerpo no es mío. Y lo estoy maltratando. Perdóname. Y lavarme con la sangre del Cordero y llegar a un panorama nuevo. Entonces yo no tengo que hacer nada y venga la nueva alianza, ya no. ¿Y entonces qué hago? Nada. Porque todo es por gracia. Y el Señor dice, siéntate, disfruta. Comienza a multiplicar lo que yo te he dado por gracia, porque es mío. Comienza a vivir en abundancia por gracia, porque es mío. Comienza a glorificarme y eso va a completar tu alegría, porque la alegría viene de mí. Y entonces ahí yo comencé fui obligada a llanto, a sacrificio, a pérdidas, a conocer una abundancia que no se trataba de mi utilidad como psicóloga, no se trataba de un dinero, de un salario, no se trataba del gracias, Lau, nada de eso, sino era simplemente el Espíritu del Señor que ya comenzó a satisfacerme de una forma que nunca nada de eso anterior me satisfacía, nunca. Y comencé a ver cómo el odre se iba estirando, se estira, se estira, se estira. Y a partir de eso, ahí ya comencé a ver cómo el Señor respondía las oraciones, porque ya hay espacio para eso. Es conocido aún muchas temporadas que el Señor me invita a caminar y le invita a caminar. No, ejemplo, vete para casa. ¿Para qué? No me preguntes, ve. Es conocido. Pero cuando yo tengo claro que el Señor no está interesado en una uva, sino en un vino, y Él quiere renovar el odre todo el tiempo para que Él se manifieste de una forma diferente, Él lo hace. Y ahí yo también me rindo a decir, Señor, ya no me importa yo. Ya no me quiero importar por mí porque nada es mío. Yo quiero importarme es para que venga lo nuevo de ti. Yo quiero conocerte. Yo aquí conocí un Dios proveedor, chévere. Yo aquí conocí un Dios amigo, chévere. Yo aquí conocí un Dios que me enseñó a unir la psicología con el ministerio. Diga, chévere. Ahora yo quiero conocer otra faceta tuya. Yo quiero algo más profundo. Yo quiero que algo me quite el hambre que yo tengo. Yo todavía me siento muy sola, todavía tengo muchas carencias emocionales. Satisfáceme. Yo quiero más. Esa es la nueva alianza, ese es el nuevo odre. Y yo siento una invitación del Señor muy fuerte en cada uno de ustedes. Ya no más formas antiguas, ya no más oraciones rutinarias, ya no más milagros y testimonios pasados, ya fue, olvídense de eso. Lo viejo pasó. Es chévere, funcionó, gloria a Dios, ustedes glorificaron al Señor en ese momento. Toda su historia, las iglesias donde ustedes estuvieron, los milagros que ustedes vieron en familia, las oraciones que el Señor respondió, gloria al Señor. Pero yo siento un empujón del Espíritu Santo para ustedes decir, suéltenlo. Ya no más, ya no me busquen más en ese milagro, vayan a lo nuevo. Yo tengo mucho vino para darles, necesito fermentarlos. Yo necesito fermentarlos. Acuérdense que cuando uno fermenta algo, él lo echa al vino y lo tiene que aislar. Y siento también de muchos de ustedes que están en ese proceso de aislamiento, de soledad. Entonces se sienten apartados, donde están en un lugar oscuro. Y dicen, yo ya le obedecí al Señor, pero me siento tan sola, tan seca. Me siento tan diferente. Sí, yo sé que el Señor está conmigo, pero no sé, hay algo raro. Y déjeme decirle algo, hace parte de la fermentación. Hace parte de todo lo que usted quiere fermentar. Usted necesita meterlo a un lugar oscuro, porque ese lugar oscuro es donde comienza a producir gases y el proceso metabólico, y ahí es donde comienza a ensancharse. Hay una diferencia entre soledad y solitud. Soledad demoníaca.
soledad, usted está solo, no tiene a nadie, no hay familia, usted es dueño de nadie, nadie es su dueño, no pertenece a nadie. Esos son pensamientos y mensajes de soledad. La soledad no viene del Señor, la soledad viene de Satanás, que quiere hacerlo creer que usted no tiene un papá, usted no tiene un Dios. Eso es soledad. Solitud es lo que vivía David mientras cuidaba las ovejas. Él estaba con Dios, solo, rechazado, no entendía nada. Sus hermanos allá ganándose todo lo de su papá gozando de su familia, él solo, y él aprovechando el tiempo, ¿cómo? Con piedritas. Y piedrita. Nunca él se imaginó que ese hobby le iba a hacer ganar una batalla enorme. Nunca. Nunca él se imaginó que esas cuerditas con las cuales hizo el arpa, nunca él se imaginó que iba a hacer un libro de la Biblia que se llamaba Salmos. Nunca. Pero él aprovechó su solitud. Él aprovechó su hobby. Señor, ¿qué hago? Estas ovejas están bien, llámate a este león, llámate a este oso. ¿Qué hacemos? Nada. Voy a cantar aquí. Voy a echar piedrita. Tiro al blanco. Voy a caminar. Eso es solitud. No había, si David hubiera sentido soledad, créame que no tendríamos el libro de Salmos. Porque el libro de Salmos es: yo sé que tú estás conmigo. Señor, me siento triste, estoy acabado. Pero, ese pero salva todo. Pero yo sé que tú eres mi roca fuerte. Pero yo sé que tú eres mi consuelo. ¿Qué hubiera sido de mí si tú no me hubieras hablado? La aflicción me hubiera matado, dice David. Eso es solitud. Él estaba en un proceso de fermentación. Los gases se estaban expandiendo dentro. El espíritu estaba solo, rechazado. Él iba a la casa, me imagino, a coger un vaso de agua, y el papá y los hermanos, ¿usted cree que no lo rechazaban? ¿No cree que él no pasó duras y maduras? Solo. Y aún llegó Samuel, lo ungió como rey. Pasó mucho tiempo todavía. ¿Usted cree que los pensamientos no lo traicionaron de decir: este viejito me mintió? Es que rey, yo aquí sigo echando piedrita, cantando solo, mi papá me cogieron más rabia todavía, porque no le creen a este profeta, ni siquiera yo le creo a ese profeta. ¿Qué rey puede salir de aquí? Nada. Pensamiento, eso es solitud, porque ese momento no acabó con David. Eso es proceso de fermentación, es aprender a estar bien en el desierto, en el rechazo, en lo viejo, en lo malo, en lo peor, pero en la nueva forma del Señor. Porque cuando David fue y vio a ese gigante y vio al pueblo de Israel súper miedoso, dijo: no, venga, ¿y es que aquí nadie ha sido fermentado? ¿Y es que aquí nadie ha escuchado al Señor? Yo soy chiquito y débil, pero mándeme a mí. Yo ya eché piedrita, puede ser que con una piedrita mate a este man. Y lo mató porque él se estiró y pasó de la uva para el vino. Y el Señor le dio, fíjense, de ahí en adelante, la historia de David no es tan chévere. Muchos dicen: ay, David, mi personaje preferido. ¿Usted quiere vivir la vida que él vivió? Dios nos libre. Toda la vida huyendo de algo, toda la vida hasta de su propio hijo. ¡Qué horror! Pero este man sabía quién era Dios. Nunca él se acabó por eso, nunca. Él tenía el concepto del Señor tan fuerte, porque él vivía de ser renovado. Renuévate, renuévate. Él pecó terriblemente. El pecado de David fue mayúsculo. Se renovó. Señor, ya me estiré aquí, remátame otra vez y hazme odre nuevo. Mátame y hazme odre nuevo. Mátame y hazme. Todo el tiempo David clamaba así: dame un nuevo espíritu. Quítame el reino si tú quieres, pero dame nuevamente una elasticidad, porque yo no quiero perder tu espíritu. Nosotros, ¿sabe qué hacemos? Señor, no me quites nada, por favor. Quítame el espíritu si quieres, pero el trabajo no. Y eso nos han enseñado que es orar. Y eso nos han enseñado que es clamar. Y eso nos han enseñado que es ayunar. Pero es que el Señor dice: no, espere, entienda primero el ayuno y ayune. Porque ahí dice: después, cuando el novio se vaya,
ahí sí ayunarán. Por eso es que el ayuno es una expectativa del Señor con nosotros. El Señor quiere que ayunemos, pero en esa nueva forma. Yo quiero que tú ayunes con ese nuevo entendimiento. Abre tu mente para que el vino comience a producirse. Y si usted está en este lugar, no piense que usted queda, no, yo no. Yo ya morí de ser odre. Yo creo que el Señor no, ni siquiera me ve como un odre. Se lo prometo, no, Dios no tiene ese carácter. Dios tiene un carácter bueno. Dios es bueno. Dios es bueno.